Dios te bendiga, aleluya, qué bueno que estés con nosotros nuevamente. Este es el pastor Héctor Santiago para la lección nuestra ya pasado, la Semana Santa, y que volvemos a lo que es nuestras lecciones del libro de Génesis, buscando a Jesús en el libro de Génesis para el canal de YouTube que es Estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Voy a estar tocando en los últimos versos de este capítulo 9. Todavía pues nos quedan unas historias que queremos trabajar con Noé, y te pido que siempre tengas tu Biblia y tengas tu libretita donde has estado escribiendo. Si tienes preguntas, hazlas en confianza, me las puedes enviar a nuestra dirección de correo, y que nos puedas pues enviar alguna pregunta, algo que tú quieras que nosotros aclaremos. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Así que vamos a movernos al libro de Génesis en esa parte final, pero también yo quiero tratar dos temas importantes pues que para nosotros tal vez alguno de ustedes que no está estudiando formalmente lo que tiene que ver con la Biblia. Cuando digo esto estoy hablando de instituto, pero siempre es bueno conocer, siempre es bueno saber, porque hay muchos temas que se tratan en las iglesias y que pues uno teniendo un poquito de conocimiento de todo, pues puede entender de lo que se está hablando. Y yo quiero hablar hoy de la dispensación y quiero hablar de los pactos, porque en esa parte final del libro de Génesis, donde se trata con Noé, y sobre todo cuando Noé sale del arca, pues se va a ver un pacto de Dios con Noé. Y de hecho en el capítulo 9 es donde por primera vez en la Biblia se habla de pactos. Anote eso, por aquello de conocer, de saber. Es la primera vez que se habla de los pactos en el capítulo 9, bastante variadas veces. Pero quiero hablar primero de la dispensación, porque la dispensación tal vez es un poquito más sencilla de entender. Voy a leer una definición para tener pues una base de lo que quiero explicar. Dice: la palabra dispensación en la Biblia se refiere a un periodo específico en la historia en el que Dios reveló su plan y propósito de manera particular a la humanidad. O sea, de hecho se le llama cuando uno trabaja la historia del hombre, la historia de la Biblia, la trabaja por dispensación, se le llaman los dispensionalistas. O sea, porque hay otras maneras de uno pues poder trabajar lo que es la historia de lo que nosotros enseñamos, y lo enseña no tan solamente este servidor, sino otros libros, de que la historia del hombre tiene un promedio de 6,000 años. A veces se habla de millones de años, y pues sí, puede ser que la Tierra tenga millones de años de fundada, pero no que el hombre está sobre de ella por millones de años. Sencillamente 6,000 años que nosotros la hemos dividido entre desde Génesis hasta el diluvio, un periodo de 2,000 años. Desde el diluvio, entrando por Adán hasta Jesús, un periodo de 2,000 años. Y desde Jesús hasta nuestros días, que estamos en el 2025, otro periodo de 2,000 años. 3 periodos de 2,000 años. Y en la dispensación, lo que reza este concepto de dispensación es que en cada periodo Dios se va revelando al hombre de una forma particular, de una forma diferente. Dios va tratando con nosotros, vamos a decirlo, y de hecho lo va a ver cuando yo las divida, de la manera en que el hombre puede captar o puede entender a Dios. Dios siempre, mire, la Biblia tiene un concepto que usted y yo debemos conocer y entenderlo. Y es que la Biblia siempre parte de la premisa
cuando Dios habla, cuando la Biblia se escribe como si Dios fuera un hombre tratando con otro hombre. Se escribe a nuestro nivel, no se escribe al nivel de Dios, porque si se escribiera al nivel de Dios, nosotros no pudiéramos entender a Dios al nivel de Dios, no pudiéramos entender a Dios. Entonces, se escribe a nuestro nivel. Y lo que quiero decir con esto, de que se escribe a nuestro nivel, es el hecho de que habla que Dios se acordó, que Dios hace cosas que uno dice, pero si es Dios, ¿cómo es que se acordó? ¿Se le olvidó? O sea, ese tipo de expresión es para que nosotros podamos entender cuando pasan unos lapsos de tiempo que para nosotros son muchos, y entonces tal parece como que a Dios se le olvidó, pero a Dios no se le olvida nada. Los atributos de Dios, Dios en sus atributos es perfecto. Así que dispensare, que es la palabra en latín, lo que significa es administrar, buscar unos gente que van a administrar algo de Dios y que lo tienen que administrar en un tiempo completamente diferente. En la Biblia una dispensación es ese periodo de tiempo donde la voluntad de Dios y el propósito de Dios se van a desarrollar de una manera única, de una manera especial. Y son 7 dispensaciones. Se las voy a ir dando, y es importante que yo lo haga en este tiempo que estoy enseñando. Recuerde que yo les estoy enseñando a ustedes para que usted pueda compartirlo. Lo puede compartir con quien usted crea que tenga que hacerlo para que pues pueda entender los mismos conceptos de la Biblia y por qué en nuestro tiempo, ¿dónde estamos nosotros parados en los años 2025 de nuestra época, de nuestra era, de nuestro tiempo? La primera dispensación fue la dispensación de la inocencia. Dios puso al hombre, a Adán y a Eva, los creó, los puso en el huerto del Edén, pero los puso en un estado de inocencia. No conocían el bien y el mal, no podían distinguir lo bueno de lo malo, porque todo para ellos era bueno. Cuando Dios crea al mundo, fíjese que Él va sentenciando desde el día 1 hasta el día 7, todo lo que hizo Dios era bueno, no había nada malo. Y fíjese que el verso 2, el capítulo 2, verso 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, porque cada dispensación requiere una responsabilidad tanto de Dios y una responsabilidad del hombre. En el capítulo 1, verso 28 dice: y los bendijo Dios. Eso también yo lo llevé cuando estábamos hablando de Noé y su familia. Y les dio una orden: fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense que hay una responsabilidad, que había que fructificarse y multiplicarse. Dios puso a la mujer y al hombre dentro de la inocencia. Ya Dios le estaba dando una ley que tenían que multiplicarse. A veces nosotros creemos que la multiplicación viene por causa del gusto, del sexo, de la lascivia, de un montón de cosas que se le añaden, pero en su forma simple, Dios hizo al hombre para llenar al mundo como una mujer, pero la hizo y les dio una responsabilidad en el tiempo de la inocencia. Había una regla ahí, porque siempre va a haber regla. Dios siempre va a poner regla en cada dispensación. 2:16 de Génesis: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Tienes todo
a tu cargo. Puedes multiplicarte, tienes una mujer para que pues, te relaciones con ella, pero hay algo que no puedes hacer, y es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si hay un árbol de ciencia del bien y del mal, si hay un árbol de la vida, eso lo que indica es que en su tiempo, en su momento, cuando Dios diga, cuando Dios lo establezca, Dios va a permitir que el hombre pueda disfrutar de ese árbol. Pero no es el tiempo, no es el momento, no es el momento, y por lo tanto, dentro de esa dispensación de la inocencia, le dice que no pueden comer de él. Ya nosotros sabemos que el hombre comió, que la mujer comió y luego le dio a su marido. Eso lo hemos estado estudiando en el libro de Génesis, y entonces caemos en una segunda dispensación. Ahora cambia la dispensación. Ahora la dispensación se llama conciencia. Ahora el hombre está consciente de que hay cambios, de que hay algo diferente. Las condiciones de la vida cambian, y ahora se añade, dentro de lo que no había en el tiempo de la inocencia, se añade dolores, se añade sudor, con el sudor de tu frente. La mujer parirá con dolor, dificultades. O sea, hay diferentes cosas que van entrando. Por ejemplo, Génesis capítulo 3, verso 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Eso no estaba en la anterior. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. En la anterior no le habló de deseo, ahora le está diciendo: tu deseo será para tu marido, y él, tu marido, se enseñoreará de ti. No voy a hilvanar mucho esto, porque sé que a muchos no les va a gustar pero yo estoy leyendo textualmente lo que pasó allí en el huerto, y cómo cambia, cómo hay un cambio. Dios no hizo al hombre para que se enseñoreara de la mujer, pero hay una situación en el huerto donde la mujer se mete en un aprieto al hombre, y ahora Dios dice: él se va, tu marido se va a enseñorear de ti. Ahora le digo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. O sea, al hombre también tiene que serle fuerte, porque a quien Dios le había dicho: no comerás, fue al hombre, fue a Adán. Y ahora le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora le maldijo la tierra, y ahora entra el dolor, ahora entra la dificultad. Allá se podía labrar, lo mandaron a labrar la tierra y a sojuzgarla a los animales. Ahora acá tiene que comer con dolor. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fíjense que de un hombre que se hace, y hay un árbol de la vida allí para que sea eterno, ahora le está diciendo al hombre: vas a morir. Yo te hice del polvo y vas a volver al polvo, porque fuiste tomado de él por causa de tu desobediencia, por causa de lo que tú hiciste que no era bueno. Entonces comienza a desarrollarse la vida, el mundo. Toda esta historia que hemos hablado de Caín, de Abel, Caín asesinando a su hermano, luego todos los hombres hasta el tiempo del diluvio, y de cuando llega el tiempo del diluvio y se desaparece, vamos a decir, la mayor parte de la raza humana, se quedan solamente 8
4 parejas, 8 personas en el mundo, entonces se entra a otra dispensación. Ahora viene la dispensación del gobierno humano. Dice, la tercera dispensación se encuentra en el tiempo de Noé, en la que Dios juzgó al mundo con un diluvio y salvó a Noé y a su familia y los comisionó para llevar a cabo actos con mayor formalidad. Ahora ya entra la formalidad, por eso que se llama gobierno, porque ahora el hombre va a comenzar a gobernar al otro hombre. Una situación que Dios no la creó de esa manera, pero nosotros mismos llegamos a ella, porque las dispensaciones van surgiendo de acuerdo al desarrollo del hombre y a su interacción con Dios. Hay que multiplicarse sobre la tierra, porque ya aquella orden que se le dio a Adán y Eva se multiplicaron hasta el diluvio. Ahora hay que volver a multiplicarse sobre la tierra. Ahora cuando se trata con el animal, que era un animal, eran todos mansos. Ahora el animal tiene miedo del hombre. Y también allá se hablaba de comer solamente plantas. Ahora acá se puede utilizar los animales para comer de los animales. Pero siempre hay unas cosas que vamos a decir son prohibitivas, que se prohíbe. En este caso, acá se va a prohibir el comer animales con su sangre. Mire lo que dice el capítulo Génesis 9, verso 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Abre a comer lo que se mueve y vive. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. O sea, antes eran legumbres, ahora es todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho al hombre. Fíjese que es el gobierno humano. Ahora el gobierno, ahora el hombre va a pasar juicio. Cuando Caín mató a Abel, quien pasó juicio sobre Caín fue Dios. Quien dictaminó lo que se iba a hacer con Caín fue Dios. No fue ningún hombre. Por lo tanto, ahora en esta parte de esta dispensación y de este gobierno humano, vamos a ver que él le está diciendo, si un hombre derramara sangre de otro hombre, por el hombre, su sangre será derramada. Eso tal vez suena la pena perpetua o la pena de muerte o ese tipo de cosas, pero realmente no estamos buscando eso. Lo que estamos buscando es que nosotros entendamos que ya entonces estamos en una dispensación más formal. Así que vámonos a la cuarta dispensación, que no hemos llegado todavía nosotros a ella. Es la dispensación de la promesa. En esta dispensación, Dios le hace una promesa a Abraham. Y en esa promesa viene un pacto con él de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. En Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Y que su descendencia enmarcaría lo que es la llegada, la familia, la etnia, la genealogía de Jesús, para traer a Jesús al mundo, para resolver este lío que ha hecho Adán y han hecho Eva. Necesita al mismo Dios encarnarse y venir a morir por nuestros pecados, y para hacer eso tienen que hace falta una familia, porque tiene que ser un hombre, no puede ser Dios, no puede ser un ángel. Entonces Dios se tiene que encarnar en un hombre, y a Abraham le da una promesa, y eso entra en una dispensación desde ese tiempo de Abraham hasta Jesús, hasta que Jesús entra al plano humano.
El capítulo 12, verso 2 de Génesis dice: y haré de ti una nación grande. Eso se le dice a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa dispensación es la que promete a Jesús y es la que trabaja para que Jesús llegue al mundo y para que Jesús, vamos a decir, es de la línea directa de Abraham, para que Jesús sea para nosotros el Cordero que se inmola, que Él muere, resucita para perdón de nuestros pecados y para que nosotros podamos retornarnos a Dios, y para que en un momento dado lo que Dios hizo en el Edén se vuelva a restaurar y podamos nosotros llegar a la eternidad, a ser gente que viva para siempre. Dentro de esa dispensación o caminando de eso, alargando esta dispensación, entra la dispensación de la ley, donde entonces Dios a Moisés le da la ley. Primero vamos a sacar o vamos a tener al pueblo de Israel, que Dios lo va a fundar o a crear en Egipto. Vamos a estar hablando de Abraham, vamos a estar hablando de Isaac, vamos a estar hablando de Jacob y cómo Jacob se convierte en Israel y cómo Jacob entra a Egipto por una historia maravillosa que usted conoce de José, la historia de José en Egipto, donde entonces entran 70 personas a Egipto y después de 430 años Dios saca a Egipto como un pueblo sobre 2 millones de personas que se levantaron allí para hacer un pueblo que iría a reclamar su estancia en Canaán. Vaya viendo todo lo que yo voy poniendo aquí, porque voy a estar hablando de Canaán y voy a estar hablando de Noé y cómo Noé maldijo a Canaán, que era uno de los hijos de Cam, y cómo las tribus y los pueblos que se levantaron allí, ya desde Noé determinó de que serían siervos de Israel. Eso no se lo pierda, porque eso viene en la próxima lección. En la próxima lección voy a estar hablando de eso. Y entonces a Moisés se le da la Torá, lo que se llama la Torá. Se escribe el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y ahí se le entrega la ley, porque Dios se convierte en el líder de Israel. Eso es lo que es la teología. Y entonces viene Dios a ser el líder máximo, el rey de Israel. El rey de Israel. Y le da leyes y le da reglas, y ellos le responden a Dios. Luego pues hay unas historias donde ellos piden rey de los reyes humanos, pero vamos, todavía no hemos llegado a eso. Poco a poco, vamos poco a poco. Hay una palabra en Deuteronomio capítulo 7, verso 6, dice, hablando Dios de esto que estoy hablando de la ley, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, hablándole a Israel. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os has escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Si entraron a Egipto como 70 personas, y cuando crecieron allí los hicieron esclavos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Os ha sacado Jehová con mano poderosa
y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Eso es lo que yo le estoy nombrando, le estoy más o menos dando para que usted vaya montando en un periodo de tiempo en el que vamos a estar hablando, la Biblia va a estar hablando de Israel y de todas sus manifestaciones hasta el tiempo de Jesús, donde vamos a encontrar a Israel nuevamente, pero ahora bajo el yugo de los romanos. En un momento dado lo encontramos creciendo en Egipto bajo el yugo de los egipcios. En otro momento lo vamos a encontrar bajo el yugo de Babilonia, luego de los medo-persas, luego de los griegos, y ahora en el tiempo de Jesús vamos a estar en el tiempo de los romanos. Pero toda la historia de Israel, la Biblia se dedica a ese tiempo porque Jesús es judío. Yo digo es, aun cuando ya como Dios no lo es ahora mismo, porque ya cambió a otra etapa, pero desde que nace en Belén hasta que muere en la cruz en Jerusalén, es judío. Quien murió allí fue un judío. Y entonces ahí comienza lo que se llama la dispensación de la gracia, que es la sexta dispensación. La dispensación de la gracia, donde Jesucristo muere, pero deja 12 discípulos, más deja un sinnúmero, 12 apóstoles más un sinnúmero de discípulos para levantar, y eso está en el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento, lo que es la iglesia. La iglesia que comienza con el pueblo judío, con sus 12 apóstoles y todos los judíos que se van convirtiendo, y el apóstol Pablo se encarga de irnos dando información en el Nuevo Testamento de la Biblia de cómo la iglesia pues se va desarrollando en esos primeros, son 2000 años, pero mucha información en esos primeros 200, 300 años de la historia de la Biblia. Así que Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir al mundo. Y luego Jesús mismo dice que cuando Él se vaya, Dios va a poner al Espíritu Santo para que se cree un ente, se cree un cuerpo, se cree una manera de poder decirle a la gente lo que se llaman las buenas nuevas de salvación, que ya Jesucristo vino al mundo, que ya Jesucristo venció la muerte, que ya Jesucristo hizo lo que le dijo Dios en Génesis 3:15 a Satanás, le pisó la cabeza a Satanás, le quitó el dominio de la muerte, porque Él resucitó por encima de la muerte para darnos vida y vida abundante. Y entonces comienza lo que llevamos por estos 2000 años. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versos 7 y 8, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Nosotros somos salvos porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario para hacernos salvos. Así que luego pues vendrá lo que en Apocalipsis se enseña como la dispensación del reino. Apocalipsis capítulo 20 nos enseña de que en un momento dado todavía cuando la iglesia sea levantada al cielo, vamos a tener lo que es la dispensación del reino. Jesucristo que viene a reinar por 1000 años en Jerusalén. Miren lo que dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años.
1000 años. O sea, eso es lo que llamamos la dispensación del reino, que es la dispensación final. Apocalipsis es un libro que hay que leerlo solito. Hay que leerlo solito porque es un libro profético y es un libro hacia el futuro. Hacia el futuro. Y es hacia nuestro futuro. Ya nosotros decimos en lo que es la dispensación de la gracia y lo que es la iglesia, que ya nosotros estamos en los momentos finales de esta dispensación. Recuerde que las dispensaciones, fíjese que están entre 1000 y 2000 años. Ya nosotros estamos en esta hace 2000 años. Así que ya estamos casi a punto de terminar lo que son nuestros primeros 6000 años. Y el número 7 es el número perfecto de Dios. Así que, obvio, pues vamos a terminar en lo que es el tiempo para los 1000 años finales y para que entonces pues venga la eternidad. Quiero hablar de los pactos, pero quiero concluir esta parte porque siempre recuerden que las clases que doy son de un promedio de 30 minutos. Voy a terminar esta parte aquí y para comenzar con esta misma ropita y con esta misma corbatita y con este mismo, voy a comenzar la otra parte, que es la parte de los pactos, para dejarla ya grabada hoy mismo. Así que estoy trabajando con eso, pero termino aquí recordándole, Pastor Héctor Santiago, y ayúdeme dándole forward o enviándolo o compartiéndolo con otras personas y sobre todo poniéndole me gusta. Si lo que usted está escuchando le gusta, pues dígalo la verdad, pues me gusta, y que podamos nosotros trabajar con esto. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por esta parte. Te bendigo, Dios, y te adoro y te doy las gracias porque nos estás ayudando a que esto sea un medio de enseñanza, no tan solamente para una iglesia, sino para todos aquellos que se quieran beneficiar. Gracias, Señor. Amén